¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Ustedes tienen clases semipresenciales martes o jueves en la universidad? Nada. Sí, licenciado, pero ¿Cómo les está yendo? no sé, licenciado. ¿No ha ido? No hemos ido. Bueno, ayer yo sí tenía día jueves algunas clases semipresenciales y bueno, está la situación tanto compleja, ¿no es cierto? Más que todo porque no sabemos si vamos bueno, a la larga dar cabida a esa situación, ¿no? De que totalmente nosotros ya estemos dentro de lo que es las clases regulares ya, ¿no? Creo que ustedes deben ser, o bueno, han iniciado lo que es la universidad con este tipo de clases, ¿no es cierto? Nunca han tenido una clase presencial, ¿no, compañeros? No, puro virtual, licenciado. Ahí está, pues ahora la comodidad se va a acabar para todos. Más que todo para que puedan ingresar en los horarios, estemos atentos ya a la universidad. Ya saben cómo funciona la U, ¿no es cierto? O sea, es ya algo más hacer, ¿qué es eso? Sí, Algo más estricto, ¿no? exacto, y es más estricto en el sentido de que cumplimos más tiempo también tratando de dar, de avanzar en la clase. Tiene muchos pros y contras como en todo, ¿no? Pros en el sentido de que podemos ya tener algo presencial, conocerlos a ustedes y al mismo tiempo ver participación. Y contras de que tenemos tantos recursos digitales que podemos utilizar que no lo podemos realizar en las clases virtuales, perdón, en las clases presenciales, ¿no es cierto? Pero sin embargo, no está de más, compañeros, que ustedes vayan habituándose por lo menos una clase de estas que están iniciando, vayan y traten de poder presenciar la clase y ver cómo vamos evolucionando con esta gestión, ¿no? Yo he tenido muy poca asistencia también el día de ayer en dos clases que he dado durante la tarde hacia la noche ya a los últimos horarios. Y bueno, no hay mucho conflicto, ¿no? Aún hay el temor, sí, evidentemente, de que puede existir un contagio, aunque estemos vacunados, ustedes ya saben. No sabemos, bueno, nosotros que nunca nos hemos hecho la prueba, si tenemos una enfermedad de base, tal vez, bueno, tendríamos que hacerla, ¿no? Pero desgraciadamente tiempo, dinero, situaciones que se nos presentan a diario es lo que falta para realizar esas gestiones, ¿no? Entonces, lo único que les recomiendo es cuidarse, siempre andar con su alcoholcito y, bueno, tener el curso bien ambientado, con las puertas abiertas, las ventanas. No está haciendo, gracias a Dios, mucho frío, o sea que no debería ser mucho problema el hecho de que estén abiertas, especialmente las ventanas, ¿no? Porque en el bloque nuevo hay un tanto más de bulla por la cantidad de personas que ocupan las aulas. Y en el bloque antiguo, obviamente, no hay nada de bulla porque los cursos están lineales, no es frente a frente, ¿no? Entonces, de esa manera podemos tratar de apoyar también esta situación de tener que salir de este problema que nos ha acontecido. Mire cuántos semestres ya estamos. Este es para ustedes el segundo o tercer semestre, compañeros. Segundo, licenciado. Segundo semestre. Ya hace casi un año, ¿no es cierto? Hay algunos compañeros que obviamente están dentro de las clases regulares, han hecho un semestre y ya estamos dentro de un tercer semestre ya virtual, ¿no? Bueno, veremos el lado positivo a todo y trataremos de cumplir con lo que la universidad también nos solicita, ¿no? Nosotros como docentes siempre estamos para poderlos ayudar y si es en el aula presencial también, porque nos complica tener que dar presencial y al mismo tiempo virtual, porque no sé si estar frente a la cámara o tratar de explicarles en el pizarrón. Y bueno, siempre tener de la mano, ya en la clase presencial sería ideal tener el dossier impreso
o a fin de cuentas también la Constitución Política del Estado, de nuestra mano, ¿no? Nuestra mano, obviamente, para poder comenzar con el avance, ir viendo algunos artículos, etcétera, ¿no? Bueno, esperemos a ver cómo se va dando esta situación mientras ingresan todos los compañeros. En la universidad es un tanto rígido también el ingreso en los horarios específicos. Ahí siempre toman el cuidado de personas que hacen el control de tanto el ingreso como la evaluación o evolución de la clase también dentro de la universidad, o sea que no hay donde perdernos en ese sentido dentro de nuestra querida universidad. El aprendizaje, gracias a Dios, es más personalizado, ¿no es cierto, compañeros? Es una ventaja de las universidades privadas de tener contacto demasiado con los docentes y de poder exponer las inquietudes, dudas y más que todo la explicación del docente personalizado en el sentido, compañeros, de que a mí personalmente sí me importa cada uno de ustedes en el sentido de tener que ver si es que realmente están evolucionando junto con el resto de los que conforman nuestra clase, no, no a distinción de una clase de una universidad pública donde la verdad al docente no le importa si entendieron o no entendieron lo que se explicó, ¿no? Y más allá aún, saber si aprobaron o no aprobaron, ahí está tal vez una situación muy adversa, ¿no? En otras universidades. Pero bueno, tenemos muchos docentes jóvenes, ya nos vamos viendo también. El día de ayer estaba con algunos otros docentes hablando. Yo pienso que más parte no solo de la experiencia de la mano de la juventud que puede tener un docente, ¿no? Dentro de la universidad, porque ya sabemos que, ¿no? Otro tipo de formación han tenido nuestros queridos docentes anteriores respecto a esa situación, ¿no? Entonces, la situación es distinta ahora, compañeros, acá. Hay muchos docentes buenos. Ayer me encontraba con su docente, no sé si es de ustedes, la doctora también, me desamé su nombre, Lourdes, no me acuerdo su apellido, no me acuerdo su apellido, muy buena persona, ¿no? Y estaba escuchando un tanto su clase, muy interesante la exposición de la doctora. Creo que da Derecho de Familia, no me acuerdo qué materia estaba dando, pero no, es muy interesante su clase. Pero bueno, compañeros, ahí vamos, ¿no? Entonces, tratando siempre de avanzar en lo que nos corresponde. Ya como les he dicho, y ninguno de ustedes me ha hecho recuerdo, tenemos pendiente nuestros trabajos del parcial. ¿Cuándo es el examen? Por lo menos se acuerdan cuándo es el examen, compañeros. No lo tengo anotado, creo. Alguno que nos pueda ayudar. ¿Cuándo es el examen parcial? ¿Quién sabe? Es Nadie. el ¿Cuándo? 17 de septiembre. A ver, ya estamos a ras. El 17 de septiembre. Estamos medio fregados, ¿no? Este fin de semana, compañeros, voy a subir 2 foros directamente a la plataforma para que los resolvamos este fin de semana, obviamente, o hasta el día lunes, martes máximo ya, nuestros queridos foros para tener en cuenta lo que es lo que son los trabajos prácticos, ¿ya? Ya saben que conmigo no hay trabajo práctico y aún así voy a seguir utilizando la plataforma. La plataforma obviamente no va a quedar ahí, compañeros, ¿no? Si bien volvamos algún rato a las clases presenciales, yo pienso que la plataforma tiene que seguir ahí porque nos ayuda a darles los recursos necesarios a cada uno de los estudiantes. Ahora que hemos iniciado en ese sentido, yo pienso, desde mi punto de vista, es muy esencial para todos el tener que dar continuidad en ese sentido con la plataforma. Entonces, yo les voy a pedir a todos y cada uno de ustedes también, compañeros, que vean este fin de semana lo que va a ser nuestros foros. Los voy a subir 2. Son de participación.
O sea, no hay ni cómo me digan, ay, no, hay que hacer un análisis, hay que hacer trabajo. No es trabajo, son foros de participación donde quiero ver plasmado el criterio que ustedes tengan. Creo que ya les he repetido 1000 veces que va a ser así. Ya los tengo preparados, no los he podido subir a la plataforma, pensaba hacerlo el día de ayer, pero he llegado totalmente exhausto también al domicilio a eso de las 10 de la noche y bueno, ha sido complicado poder realizarlo. Hoy en la mañana estamos con otras gestiones, hoy seguimos en la oficina con algunas otras gestiones, tratando de tener este espacio para poder dar continuidad a lo que es también nuestra enseñanza hacia ustedes, futuros abogados compañeros. Entonces, vamos rememorando, ya que están todos presentes, siguen ingresando algunos otros. Ya saben que la puntualidad es una virtud que debemos tener todos. Esencialmente nosotros como abogados, no solo la puntualidad, sino también el tener que asimilar plazos, ¿no? Plazos que no se nos pueden ir. El temor más grande que debe tener un abogado, compañeros, yo personalmente tengo temor a que se me venza un plazo, ¿no? Porque el plazo, compañeros, que nos otorgan las autoridades judiciales, y hablamos de plazo en el sentido de tener puntualidad en la presentación de recursos, puntualidad en la presencia en clases, puntualidad en presencia de audiencias. Si tal vez ayer hablaba con algunos en la clase semipresencial, con algunos de los estudiantes, me referían que están trabajando o en el juzgado, o están trabajando también en notarías, en República, entre otros lugares, ¿no es cierto?, donde están tratando de empezar a conocer las diversas áreas que tenemos nosotros como abogados. Y es ahí donde realmente ustedes se van a dar cuenta de la importancia de estar puntual, además, en una audiencia. Ya, porque con anterioridad, compañeros, la verdad, yo me acuerdo que iba a audiencias y bueno, llegaba a 10, sabía que la audiencia iba a retrasar mínimamente media hora. Ahora las audiencias es en punto, se llama, no está, suspensión total, compañeros. Es así como debería haber funcionado desde siempre el órgano judicial, ¿no? Este órgano judicial que nosotros lo vamos a ver dentro de Derecho Constitucional 2, porque lo que estamos viendo actualmente es el prefacio o el inicio, el principio de lo que es el derecho constitucional dentro de la materia de estudio, a partir de lo que estamos viendo actualmente la historia del constitucionalismo boliviano, ¿no? Esencialmente, tenemos que basarnos en esos aspectos para poder cumplir con nuestras funciones, compañeros. A donde vayamos. Como reflexión nuevamente, ¿no? Mientras hemos esperado a que ingresen todos los compañeros. Pero bueno. Les debo todavía para el examen lo que es un PDF, se los voy a enviar respecto a lo que es la historia de este constitucionalismo boliviano que tenemos en pantalla, así que se los pongo con la finalidad de que ustedes puedan tener en cuenta el tema. Hemos hablado ya de antecedentes históricos, hemos hablado ya, no recuerdo si muy bien dónde nos hemos quedado, compañeros, bien estamos con situaciones muy adversas. Hemos hablado de lo que ha sido la precolonización, hemos hablado de ese aspecto consuetudinario, ¿no?, del derecho constitucional, que podríamos hablar sobre valores y principios. Creo que incluso hemos visto el artículo 8, parágrafo primero de ese artículo del derecho de nuestra Constitución Política del Estado. A ver, siempre acá con nuestras constituciones, ¿no?, que obviamente lo hemos leído, creo que lo hemos puesto en pantalla. Artículo 8, hablamos de valores éticos, morales, que nos han dejado nuestros antepasados. Es tal vez un aspecto que nosotros lo asimilamos como un inicio de lo que para nosotros, en el entorno social, con nuestra realidad histórica, estaríamos hablando de este aspecto de un constitucionalismo ya antes de la colonia. Porque conjuntamente con la colonia, compañeros, como hemos estado hablando, ya van a venir pensamientos distintos, pensamientos con aires de Europa, obviamente a través de lo que ha sido la Revolución Francesa, pensamientos con un aire, ¿no?, un olor así del derecho constitucional norteamericano, pensamientos que van a venir de la mano con lo que ha sido el derecho constitucional inglés, ¿no? Esencialmente, perdón, esencialmente lo que ha sido el derecho constitucional europeo, que obviamente que hablamos de Francia, ¿no?, que vamos a ver
de qué manera lo agarró Francia a España, como un antecedente histórico, compañeros. Bueno, hemos hablado, creo que hemos visto el artículo 8. Espero que recuerden, porque creo que va a ser pregunta de examen. Y les digo creo porque donde más hago más énfasis, compañeros, es donde ustedes tienen que hacer un hincapié, ¿no? O parar ahí y decir, esta parte ha sido muy redundante el docente y seguramente va a ser una de nuestras preguntas de examen. Bueno, hemos hablado entonces de los antecedentes de la colonia. Hemos visto, mire, Ronald Cachichoque. Creo que ya ingresó, no recuerdo bien. Está ingresando ya a mitad de la clase aquí el compañero. Hemos hablado de esos antecedentes coloniales. Hemos visto la división de las clases sociales, cómo estábamos estructurados. Hemos hablado respecto a la organización de gobierno que en ese momento de la colonia nosotros estaríamos atravesando. Y hemos atravesado, obviamente. Hablamos de una estructura a partir de un rey, ¿no? Hemos hablado de su titularidad y dominio, además, sobre la soberanía que tenía dentro de lo que era además el Consejo de Indias. Este Consejo de Indias que hemos referido que estaba compuesto por esos notables, quienes de cierta manera tenemos que entenderlos como quien asesoraba a este rey, ¿no? Hemos hablado de 4 virreinatos que han existido: 1535, la Nueva España; 1542, el virreinato del Perú; 1776, el virreinato de La Plata o de Buenos Aires; y ya posteriormente el virreinato de Nueva Granada, que de cierta manera estuvo inmerso a partir del último tercio de lo que ha sido el siglo XVIII, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que nuestro querido país, Bolivia, obviamente, en su momento fue llamado Alto Perú, ¿no? Dentro de estos territorios, que de cierta manera, como hemos hablado desde siempre, la colonia ha venido con una sobreexplotación de recursos en favor de quien ya sabemos que era el rey, ¿no? Hemos hablado de la mita, ¿no? Ustedes deben saber, conforme han ido avanzando en historia o geografía en el colegio, ¿qué era la mita, compañeros? A ver, háganme recuerdo a algunos de ustedes. ¿Por qué la importancia de mencionar ese aspecto? Perdón. Era el trabajo forzado que hacían los españoles hacia los indígenas. Era el trabajo forzado que hacían los indígenas en las minas, que era obligado por los españoles, licenciado. Exacto. Muchas gracias, compañero. Alberto, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Muchas gracias, Alberto. Estamos tomando apunte como siempre. Ya. Evidentemente era la mita esa situación que hemos atravesado, y me incluyo porque somos nosotros netamente descendientes de este espacio geográfico, compañeros. Situación que para estas personas, miren, no abasteció, ¿no? Y es por eso que les di el ejemplo de que obviamente la mita está relacionada a la mina. Esos latigazos que han debido sentir en esos momentos, y que nosotros cuando hemos viajado a Potosí, como les he referido, ha sido tan lindo. Y ayer también hablaba de este tema, precisamente porque yo me recuerdo de niño, he ido de niño, pero no creo que esté mal, porque también recuerdo que obviamente fui con mis papás y son ellos quienes también, cuando volví a ir, y ya son buenos años, deben ser casi 8 años que he vuelto a ir hacia atrás a Potosí, volví a visitar la Casa de la Moneda y ya no vimos. Tal vez alguno de ustedes, si recuerdo, les puede preguntar a sus papás. Hay una donde que hacían las monedas, una rueca, una cosa que da vueltas, ¿no? Que hacían girar, para que mueran las monedas, no me acuerdo, para incrustar las monedas, no sé qué situación era. Pero el piso estaba hundido, ¿no? O sea, el piso donde daba vueltas. Y yo les digo, la Casa de la Moneda es pura piedra, el piso es de piedra, compañeros, ¿no? O sea, ingresar a esos ambientes ya de hecho se siente algo, ¿no? Es nuestra historia. Yo pienso que nos hace más bolivianos el tener que ir y ver realmente
¿Qué ha sido de nuestra historia? ¿Qué ha sido lo que ha ocurrido en ese transcurso de tiempo que nosotros no hemos vivido? Pero que se ha escrito una historia. Y yo pienso que los libros no son suficientes. No son suficientes para poder entender lo que realmente yo he podido apreciar en una ciudad tan histórica y tan linda como es la ciudad de Potosí. No solo por la gente, ¿no? Es recontra amable. Y me acuerdo que hay un letrero ahí en Potosí, tal vez alguno de ustedes es de ahí, y siempre veo, bueno, siempre veía ese letrero y debe seguir, porque yo lo volví a ver esa una vez que fui, pero estoy hablando hace más de 8 años, que decía, ¿no? Potosí, 365 días al año turística, decía, ¿no? Y realmente, compañeros, ¿no? Una ciudad muy linda donde han acontecido situaciones muy, muy graves dentro de la colonia. Y ahí está la mitad, donde han tenido que traer además por la característica física a nuestros queridos hermanos afrobolivianos, ¿no? Personas que no pertenecían a ese territorio y que tuvieron que irse de esa ciudad porque prácticamente no estaban habituadas a tener que trabajar de esa manera y en ese tipo de espacio geográfico, compañeros, porque Potosí está elevadísimo, ¿no? Elevadísimo que hasta el sol se siente de manera distinta, ¿no? Está tan alto que recuerdo que llegué muy moreno, y es que somos morenos, compañeros, pero más moreno todavía hemos llegado de la ciudad de Potosí. Pero valió la pena cada uno de los minutos que hemos pasado allá, muy lindo, ¿no? Debemos entender entonces que, como siempre, y en base a lo que estamos viendo, los antecedentes del derecho constitucional norteamericano, inglés, francés, esencialmente han nacido de presiones y abusos, no solo de parte de su mismo rey, ¿no? Que hablamos del derecho constitucional inglés, o de colonias que han sido o que han llegado a Norteamérica, o de su mismo rey también, lo que ha ocurrido allá en Europa, en Francia, París, Francia, ¿no? Sino que en esta situación nuestra especial, desde el punto de vista social boliviano, sí existió tanto abuso que de cierta manera empezó a gestarse ese proceso de independencia. Empezó a hablarse y de cierta manera vino a influir la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano dentro de la Revolución Francesa, ¿no? Ese tiempo, compañeros, tenemos que tratar de entender y ver más allá de lo que pudiese haber ocurrido. ¿Qué podían hacer esas personas en ese tiempo, compañeros? No tenían un celular para jugar, tenían necesariamente que remitirse a las noticias escritas, a las noticias tal vez por radio, si es que en ese tiempo existía, pero no creo, pero más que todo mediante libros. Y esas noticias que llegaban ya desde Europa, de una independencia en primera instancia de Estados Unidos. Ay, perdón, compañeros, me salió inestable la conexión a internet, ¿no? Hablamos entonces de esa independencia o de más que todo, independencia de Estados Unidos, hablamos algo del derecho constitucional inglés, y es esencialmente la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano dentro de la Revolución Francesa, que viene a influenciar una ideología dentro de estas colonias españolas aquí en América. Bueno, incluimos América a lo que nosotros vemos como Sudamérica, en todos los lugares donde existían esas colonias europeas de los españoles, ¿no? Entonces, viene a gestarse, y de cierta manera un señor de nombre Victorio Villalba, que han debido escuchar mucho de él, dentro de una real audiencia de Charcas nos viene a referir de que dentro de un estado, y ese estado actual que se llevaba a cabo en ese momento, era demasiado violento. Y consideraba que nada violento iba a poder llegar a ser durable. Afecta a esta corona española una invasión francesa a España, obviamente, a la cabeza de este señor Napoleón Bonaparte. Creo que ya lo hemos visto, compañeros, lo vamos a resumir. Obliga a renunciar a ese Fernando VII, se impone a un hermano o un primo, creo que era de este señor, ¿no es cierto?, hermano de Napoleón Bonaparte, de José Bonaparte, como rey, lo hacen declinar a ese Fernando VII,
se inicia una resistencia en España con esa junta de Sevilla. Esa junta de Sevilla que viene a delegar a José Manuel de Goyeneche a Charcas, ese que impulsó el reinado de la princesa Carlota Joaquina por parte de Goyeneche y que fue rechazado por los oidores. Es que fueron detenidos provocando que el 25 de mayo, ante ese rechazo, el 25 de mayo de 1809, y ya estamos viendo, ¿no? Ya unos años más tendría que evolucionar para que suceda algo grande. Ya en el 25 de mayo de 1809 les decía, Jaime Sudañez viene a sublevarse, de cierta manera viene a referir que puedan reivindicarlo a este señor Fernando VII. Frente a esa situación ya en La Paz el 16 de julio, y este es un punto esencial y determinante, nos viene el 16 de julio mientras estamos celebrando la Virgen del Carmen, como ya es costumbre en esa ciudad, se viene a constituir un cabildo popular, obviamente, a través de una proclama de una junta representativa, una junta tuitiva, que se denominó de los derechos del pueblo. Al hablar de derechos del pueblo ya estamos hablando de una proclama respecto a situaciones que se han tolerado hasta ese momento. Situaciones que por siglos han tenido que ser sometidos dentro de una privación de libertad, de un despotismo total, de una tiranía, sintiéndose degradados incluso como especie humana, frente a ese trato que tenían estos esclavos además. Situación que de cierta manera ya empieza a mostrar aires, ¿no?, de una independencia o de una revolución, que obviamente nosotros ya sabemos cómo ha terminado esta situación, ¿no? Nosotros vamos a ver que ya en la ciudad de Sucre, ¿no?, en el Alto Perú, acá en nuestro país, el general Pedro Antonio Olañeta, ¿no?, en ese momento que todavía no había sido derrotado y que de cierta manera conocemos dentro de la historia, que ha fallecido en la batalla de Tumuzla, y fallece desconociendo el pensamiento íntimo de este señor que nosotros venimos a conocer y que proclamamos como un libertador, que ha sido Simón Bolívar, que ya por 1825, el 9 de febrero, ya conocemos el resto de la historia, compañeros, cómo ha surgido esa revolución. Mediante este decreto del 9 de febrero de 1825 viene a regular un orden constituyente donde se lanza una primera ley electoral del país. Ese decreto del 9 de febrero de 1825, además, que viene a establecer el futuro que va a tener el Alto Perú. Alto Perú, que ustedes saben muy bien que al referirnos a estamos hablando de nuestro país, Bolivia, ¿no es cierto? Nuestro país boliviano. Nos dan prácticamente a través de una asamblea deliberante constituyente, nos dan tres opciones, porque esa asamblea deliberante, en primera instancia se trató de hacer una asamblea de diputados que tenían que ser elegidos mediante juntas parroquiales, mediante juntas provinciales, quienes vayan a representar y decidir qué iba a pasar con el Alto Perú. Pero este señor Bolívar viene y emite un decreto posterior, de 16 de mayo de 1985, donde ya se habla de una asamblea constituyente y que tenía que existir una deliberación para determinar qué pudiese ocurrir con este país, con el Alto Perú, ¿no es cierto?, con Bolivia. En primera instancia, nos vienen a referir de que debería existir una fusión entre el Alto Perú y el Bajo Perú, siendo que tenemos nosotros y compartimos y hemos compartido mucha historia y muchos aspectos culturales. Más allá hablamos de una fusión de este Alto Perú con las provincias del Río de la Plata, porque también existió durante la colonia muchas provincias que fueron parte del Río de la Plata,
que nosotros conocemos actualmente como Argentina, ¿no es cierto? Y la tercera opción, compañeros, pasaba porque existe una independencia del Alto Perú. Ya nosotros hemos concluido y sabemos muy bien que ya el 6 de agosto de 1825 se viene a determinar esa independencia de este Alto Perú, dándole el nombre a nuestro país de este libertador, dándole el nombre de otro libertador como es José Antonio Quiera, de Sucre, José Antonio de Sucre, ¿no es cierto? José Antonio de Sucre. Exacto, José Antonio de Sucre, dándole a un departamento específico donde nosotros, y donde se ha gestado además, donde se ha determinado como capital de nuestro país, a Sucre, dándole el nombre del mismo, ¿no es cierto? Hubo obviamente compañeros, y como les he referido, ¿no es cierto? Aquí no ha habido muchos intereses personales, sino más bien a través de un decreto del 11 de agosto de 1825 se da un decreto de premios a favor de a estas personas quienes han sido considerados los libertadores de nuestro país y quienes además nos han hecho efectiva una constitución, la cual mediante un decreto del 13 de agosto de 1825 nos viene a otorgar y nos viene a dar o a hacer adoptar una forma de gobierno, ya una forma de gobierno representativo, hablamos de un Estado unitario, vienen a establecerse además la existencia de tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Ya obviamente sabemos que nuestro primer presidente, Simón Bolívar, renuncia, mientras él había encargado una constitución de la misma forma que pudiese ayudarnos. Perdón, compañeros, creo que ¿me escuchan, no, compañeros? No se escucha nada, licenciado. A ver. Ahora recién sí. Ahora sí, ¿no? Sí, van a disculpar, compañeros, es que como estamos pasando del celular en internet, desgraciadamente entra una llamada y se nos corta el internet, van a disculpar, compañeros, ¿no? Estoy tratando de que... Y lo peor es que baja la señal, Dios mío, ¿qué es? Estas operadoras ¿no? Hacen renegar. Bueno, entonces, para concluir con esta parte, compañeros, nosotros sabemos que ha existido entonces esos preámbulos. Sabemos que Simón Bolívar ha sido una persona muy importante quien nos otorgó una constitución, ¿no? Quien además renunció a esa presidencia, dejando encargado al mariscal Antonio José de Sucre a cargo de ese órgano deliberante constituyente para la elaboración de un reglamento, una norma reglamentaria del 19 de junio de 1826, esa norma que va a venir a reglamentar la organización provisional del Poder Ejecutivo para regular las competencias que pudiese llegar a tener el gobierno. Nosotros tenemos dentro del estudio que nosotros estamos realizando, compañeros, en Derecho Constitucional, tenemos les he enviado, a ver, lo vamos a tratar de compartir o lo voy a buscar. Tenemos en la plataforma las constituciones bueno, tenemos un texto del Tribunal Constitucional Plurinacional que nos han, que es demasiado completo en cuanto a la cantidad de constituciones, y además se encuentran desarrolladas cada una de estas constituciones en lo que es este texto, ¿no? No recuerdo dónde lo he puesto, a ver, en un momento aquí. Ahora mismo les voy a tratar de compartir para que comencemos viendo. Ya, prácticamente tenemos nosotros los antecedentes, el preámbulo para poder iniciar con el estudio de todas estas constituciones que han venido a ser, y como les he mencionado, ¿no? Son reformas a una sola constitución, ¿no? Hay demasiada doctrina, demasiados pensadores que nos pueden referir de que nuestra
nuestro Estado boliviano ha tenido una sola constitución, no de que hemos tenido constituciones distintas a través del tiempo, ¿no? Constitución que obviamente nosotros tenemos que entender que ha venido evolucionando y que ha sufrido modificaciones, no de que ha sido una constitución por cada uno de los años, que tal vez nosotros tenemos más de 20 constituciones que están ahí plasmadas y que de cierta manera cada gobierno o cada partido político que ha atravesado por el gobierno ha tenido que realizar una modificación a esta constitución. No es así. Tenemos una sola constitución que ha venido a sufrir cambios en pro, y debemos entenderlo así, en pro de la sociedad. ¿Ya? Así que, denme un momento, tengo que ubicar dónde está mi textito, no sé dónde lo he dejado, tal vez alguno de ustedes ya lo tiene a la mano, ahí, lo está viendo y vamos a ver la Constitución de 1826. Déjenme ver. Se va a acabar el tiempo, compañeros. Mientras busco, por favor, les pido vuelvan a conectarse en unos momentos. Les voy a mandar el link nuevamente, por favor. ¿Ya? Así que cortamos en la sesión y ya para la siguiente tenemos ya todo lo necesario. Los espero, compañeros.